las propuestas de castración química y quirúrgica que se han presentado en el Congreso de la República son una alternativa para disuadir a quienes violenten la integridad física de mujeres y menores. Las organizaciones como Ciprodeni también le apuestan a la educación sexual desde el seno del hogar y establecimientos educativos. El tema de la castración química, que ha surgido también y ha aparecido en otros países de América Latina, es una de las alternativas que se puede. Ahora, desde nuestra perspectiva, ¿qué necesitamos ya? Guatemala sí o sí necesita educación integral en sexualidad. No hace parte de la currícula nacional base, tampoco en las familias educamos a nuestras hijas e hijos sobre su sexualidad, sobre la protección integral, y tenemos alguna legislación que nos ayuda a eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, despojarnos de tabúes y estereotipos, llamar las cosas por su nombre, aprender a dialogar con nuestras hijas e hijos de que nadie les puede vulnerar, nadie les debe transgredir su intimidad, nadie debe violentar la identidad sexual. Es hora de llamar las cosas por su nombre. Ciprodeni es un observatorio que defiende, promociona y protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Según datos proporcionados por la institución, en 2020 se registraron 100.000 embarazos en menores de 10 a 18 años. A ver, está bien, esto puede ser parte de la solución, Sandy, solo una parte, porque esto tiene que ser integral. Perfecto que desde la casa se quiten los tabúes, eso está bien, y perdón lo que voy a decir, que desde las iglesias también se quiten esos tabúes. Aquí ya no está aquella situación de que, bueno, no, de esto no hablamos, este es un tema secreto, o los hijos que Dios te dé. Hay una planificación para todo y también en este ámbito tiene que existir. Luego, que esto se incluya en la currícula de estudios, esto es absolutamente vital. Por supuesto que también esto debe ir acompañado de lo que hablábamos el otro día, es decir, de que el plan planea que debe ser parte integral de la Política Nacional de la Juventud, que el CONJUVE tiene que estar implementando, pero de una manera activa en los 22 departamentos y sobre todo en aquellos lugares donde se da más esta situación de las violaciones a menores y de los embarazos en niñas, ahí es donde debería de actuarse. Pero como esto no se está haciendo, entonces lamentablemente tenemos el resultado que hay. Julio, no por hablar de un tema significa que no vaya a pasar. Creo que en la ignorancia que se pueda tener de esta información es donde otras personas se aprovechan y pueden llegar también a los más vulnerables de la casa. Por eso el tema de una educación sexual genera polémica, sí, pero creo, me dirás qué piensas tú, que es necesario que se pueda tratar. Sí, absolutamente. Esto tiene que pasar ya a ser un tema de debate nacional, un tema que todos podamos hablar, un tema del que se pueda conocer. ¿Por qué? Porque parte de la prevención en todo ámbito está en el conocimiento del problema, en el conocimiento de cuáles pueden ser, digamos, los potenciales síntomas, signos de alguien que vaya a abusar de otra persona o de cómo poder erradicar en sí el tema de las violaciones en los temas de menores sobre todo. Pero si no se habla abiertamente de esto y no se vuelve algo trascendental a nivel nacional, poco vamos a poder hacer. Por eso también hablábamos ayer el modelo MAINE y otros modelos que ya el Ministerio Público liderando tiene allí precisamente para la atención integral, en este caso de la mujer, pero también de las menores, ¿no? De las niñas como tal. Totalmente. Veamos estos datos en pantalla. Julio, por favor, claro, Sandy, explícanos un poco con mucho gusto. Ahí los tiene usted en pantalla en primera instancia, porque los hechos violentos, particularmente, Sandy, de agresión sexual en contra de niñas, no ven un freno en Guatemala y esto ya per se es dramático. La equidad de género es importante y debe ser en todo ámbito y a todo nivel un tema transversal, un eje transversal, ¿verdad? En los principales temas que atañen a la sociedad guatemalteca, ¿como cuáles? Bueno, la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, todo tiene que tocarse este tema del género. Es importante hacer notar que la violencia de género, Sandy, se origina en un alto porcentaje, imagínate tú, esto es todavía más dramático, dentro del seno de la propia familia, y es ahí donde se dan todavía muchísimos abusos, violaciones y otras situaciones relacionadas a lo que hoy analizamos. Aún con la existencia de leyes específicas para protección a la mujer, hace falta todavía mucho para erradicarla, porque al final de cuentas, Sandy, también existen, es que yo ya no sé si llamarle costumbres, porque tú lo has dicho en otras ocasiones, son unas perversiones verdaderas en las cuales dice, bueno, si de todas maneras esta niña va a perder la virginidad en algún determinado momento, mejor que lo haga con un pariente, con el abuelo, con el papá, con el hermano, con el tío, con quien sea. ¿Cómo?
podemos llegar a pensar algo así. Entonces, ¿qué esperamos después que vaya a pasar en nuestra sociedad? Engendramos más violencia, engendramos rencor, engendramos odio y, por supuesto, una cultura que nos lleva a replicar esta situación como un patrón. Julio, al tratar el tema de la educación sexual desde las escuelas, yo sé que hay padres de familia que se pueden alarmar con este tema, pero si ustedes no lo hablan en casa, alguien tiene que dar esta información a los niños, saber y que este contenido también va a ir acorde al ciclo, bueno, a la edad de la persona, del niño, para que puedan ser educados de una forma idónea según sus capacidades, según su edad y según su comprensión también. Ahí viene el reto para los maestros, pero es importante que puedan conocer su cuerpo, que sepan entonces cuándo no está bien ciertas situaciones, las situaciones que no son normales, Julio, para que se puedan también poder despertar a los niños en el sentido que tienen que cuidarse. ¿Y por qué lo digo? En su inocencia los niños de verdad los manipulan de cierta forma los adultos, Julio, que cometen esas atrocidades. Sí. Y es esa inocencia, es ese desconocimiento también, porque, bueno, muchos padres piensan, están chiquitos, todavía no les voy a hablar, pero hay personas que están aprovechándose de esos chiquitos. Y es ahí donde se aprovechan, tú lo has dicho, aquellos adultos que vienen y entonces los amenazan y si tú hablas y dices algo, te mato a ti, mato a tu papá, mato a tu mamá, mato a tus hermanitos o a quien sea. Yo creo que es muy importante, ahora que has hablado de este tema, así por su nombre, de la educación sexual, que empecemos desde la casa, desde los colegios, desde las escuelas y en todo ámbito a llamarle a las cosas por su nombre. Y en este caso, muy claramente, porque es que tampoco si tienen un nombre es que sea perverso. Lo que pasa es de que nosotros lo pervertimos con nuestra mente humana. Llámele al pene, pene porque eso es, y a la vagina también por su nombre. Y desde ahí ya vamos a empezar a cambiar la situación. Ya vamos a empezar a abrir los ojos, los oídos de nuestros jovencitos, de nuestros niños, que tienen que entender que el tema de la sexualidad pues es algo muy propio de cada quien, es algo que cada quien debe de cuidar y de respetar y que también trae consecuencias, ¿no? Aquellos que voluntariamente desde edades muy jóvenes pues empiezan a experimentar con la misma. Totalmente, Julio. Y mira, al final debe haber un acompañamiento para los padres de familia también, no... Porque al final creo que ese es el punto también complicado de no saber cómo poder darles información a nuestros hijos desde pues muy chiquitos, ¿no? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no la recibimos, por ejemplo. Entonces no tenemos esa costumbre. Incluso me incluyo, Julio. Sí, realmente todas estas generaciones hemos venido con este tema tabú. Pero venimos creyendo en las cigüeñas todavía, imagínate tú. Entonces... No está de más que los padres también sean capacitados sobre cómo pueden tocar el tema en casa. ¿Sabes por qué? Porque lo que usted no le enseña a su hijo en casa, se lo va a enseñar otro en la calle de mala manera. Lo que usted tampoco le enseña a su hijo en casa, se lo va a enseñar el internet y de otra forma que él no va a entender. Así que vamos con otros datos. ¿Te parece, Sandy? Muy bien. Muy bien. Ahí los tiene usted ya en pantalla para que vayamos haciendo más análisis. Debe existir, Sandy, una sensibilización en el tema de acoso, en el tema de agresión, para que el alumno, el niño, si lo llega en algún determinado momento a sufrir, sepa cómo actuar. Importante es también no dejar de lado el tema de la salud mental. Lo ideal sería que cada institución educativa, ya sea en lo público y en lo privado, contara con el servicio al menos de un psicólogo o una especie de consejero que sirva de apoyo emocional y psicológico para los alumnos en estos temas. Actualmente esto difícilmente es una realidad, no se garantiza en nuestro país una salud integral, una educación que garantice también el ámbito psicológico, la consejería, pero por sobre todo la educación sexual como algo claro, como algo transparente y como un proceso más del hecho mismo de ser humano. Totalmente, Julio. Analizar entonces si se debe incluir este tipo de educación dentro del currículum nacional base. Así es. Es necesario. ¿Cómo se va a hacer? Es el reto, sin duda alguna. Pero empoderar a los niños, saber que ellos son dueños de su cuerpo, que nadie tiene que estar vulnerable. Y que no son tontos, tienen que saber claramente las cosas. Y que aunado a esto, los adultos también los protejan. Yo creo que vamos marcando una diferencia porque la situación está complicada. Hay mucha vulneración de los derechos de los niños, hay mucha vulneración de esa inocencia, Julio, que es necesario hacer algo, pero urgente.
Demos a cada quien lo que le corresponda y demos a cada quien la educación que merece de manera clara. Vamos a la pausa y regresaremos hablando de un tema de la de unos temas bien importantes, ¿no? Que tienen relación con medidas que probablemente ya no estén o ya no van a estar. ¿Te parece? Después de la pausa le daremos más información, por favor, acompáñenos. No cambie porque nosotros somos A la Medida.